Se reveló un documento confidencial, un acuerdo reservado, firmado por fiscales generales demócratas y vinculado a un proyecto con nombre casi burocrático, pero con consecuencias enormes. Project for Federal Accountability. A simple vista, bueno, suena como un plan para exigir rendición de cuentas al gobierno federal. Pero cuando uno mira las fechas, la historia cambia. Porque este acuerdo comenzó a firmarse en abril del año 2024. Abril del 2024, es decir, antes de que Trump ganara la presidencia, antes de que volviera a la Casa Blanca, antes de que pudiera firmar siquiera una orden ejecutiva como presidente. Y aún así, casi 2 docenas de fiscales generales demócratas ya estaban coordinando cómo enfrentarlo en tribunales. Desde enero del año 2025 que asumió la presidencia, esta administración ha sido demandada casi 100 veces por fiscales generales estatales. Ahora, ¿esto es control constitucional legítimo o una maquinaria legal organizada de antemano para bloquear a Trump antes de siquiera llegar a la presidencia? Porque una cosa es demandar a un presidente después de una acción ilegal y otra muy distinta es preparar una ofensiva legal antes de que los votantes terminen de decidir. Pues hoy en América Revelada vamos a analizar el documento confidencial, el llamado Project for Federal Accountability, los fiscales generales involucrados, los millones de recursos públicos que fueron destinados a estas demandas, para que también podamos entender si a esto hay que llamarle rendición de cuentas o lawfare organizado contra Donald Trump, incluso antes de ser presidente. Quédese, no se lo pierdan. Bienvenidos a América Revelada. Vamos entonces a hablar de una historia que toca uno de los temas más delicados de la política estadounidense actual: el uso de la ley como arma política. Justamente lo que muchos demócratas y hasta algunos republicanos argumentaron para votar en contra del nuevo fiscal general, Todd Blanche. Recuerda que hablamos la semana pasada. Sin embargo, esto ya ocurrió durante la administración Biden contra el actual presidente Donald Trump, cuando apenas él era un candidato a la presidencia. En este caso estamos hablando del uso del poder judicial en contra de una oposición política, lo que muchos llaman lawfare. Es decir, cuando las cortes, demandas, los fiscales, los procedimientos legales y los recursos públicos dejan de ser solo instrumento de justicia y empiezan a funcionar como herramientas de guerra política. Y el caso de hoy es especialmente importante porque no estamos hablando de una demanda aislada, estamos hablando de una coordinación nacional de fiscales generales estatales, de documentos confidenciales, de presupuesto público y de una estrategia legal contra Donald Trump que, según los registros, empezó a organizarse meses antes de que Trump ganara la elección. Bueno, ese es el punto que vuelve toda esta historia tan grave, porque en una democracia los fiscales generales estatales tienen un rol legítimo. Pueden demandar al gobierno federal, por supuesto, pueden frenar los abusos, pueden defender también a sus estados, eso es lo que se espera, pueden cuestionar políticas presidenciales, lo cual, claro, es lo que corresponde, pero el problema aparece cuando la preparación para demandar a un presidente comienza antes de que sea presidente y tome una sola decisión, antes de que firme una orden, antes de que anuncie una política oficial, antes de que siquiera regrese a la Casa Blanca. Entonces, bueno, podemos decir que eso se hizo porque Trump violó la ley o porque había una estrategia preparada para bloquearlo desde el primer día. Y esa pregunta es central porque, según los registros, casi 2 docenas, 22 fiscales generales demócratas comenzaron a coordinarse desde abril del 2024. Abril del 2024, 3 meses antes de que Joe Biden saliera de la carrera presidencial, 7 meses antes de que Trump ganara la elección y casi 9 meses antes de que Trump fuera investido. Eso significa que la maquinaria legal ya se estaba organizando mientras el país todavía estaba en campaña, todavía no había decidido su presidente. Y desde enero del año 2025, los fiscales generales estatales han presentado casi 100 demandas contra la administración Trump. Casi 100.
No estamos hablando entonces de una o dos disputas legales, estamos hablando de una ofensiva constante. Y ese esfuerzo aparece vinculado a un nombre: Project for Federal Accountability. En español, Proyecto para la Rendición de Cuentas Federal. Suena institucional, ¿verdad? Suena técnico, suena como una iniciativa de supervisión. Pero la gran pregunta es, ¿qué había realmente detrás de ese nombre? ¿Había rendición de cuentas o resistencia legal organizada? El documento que aparece en el centro de esta historia se titula Acuerdo de Interés Común, Privilegiado y Confidencial. Bueno, ese tipo de acuerdo puede existir legalmente. Sirve para que distintas partes que comparten un interés jurídico coordinen estrategias sin perder ciertas protecciones de confidencialidad. Pero aquí hay un detalle muy importante. El acuerdo no se firmó después de una acción concreta de Trump. Se firmó antes de la elección, antes de la investidura, antes de las políticas. Y eso es lo que algunos expertos consideran que es poco usual, por decirlo menos. El ex fiscal general de Utah, Mark Shutterleff, que fue republicano cuando ocupó el cargo, pero ahora suele votar por demócratas, fue muy claro sobre este tema. Él dijo, eso no es normal en absoluto. Y agregó también que durante su tiempo como fiscal general firmó acuerdos similares, pero no para demandas hipotéticas, preparadas con tanta anticipación contra acciones de gobierno que todavía no existían. Entonces esa frase es clave porque Shutterleff no está diciendo que los fiscales generales nunca se coordinan. Sí coordinan, lo han hecho los republicanos y demócratas. Pero otra cosa es coordinar litigios contra una administración que todavía no llegó al poder. El propio Shutterleff explicó que hoy ese tipo de postura se usa incluso como argumento de campaña. Esto es lo que dijo. Tenemos que detener al presidente Trump. Y luego añadió, no creo que ese sea el mejor uso del tiempo de un fiscal general. Ese es el primer gran debate. ¿Debe un fiscal general estatal dedicar su energía a proteger a los ciudadanos de su estado o a organizar una guerra legal permanente contra el que podría convertirse en presidente? La respuesta de los fiscales demócratas es que ellos están protegiendo a sus estados, que están defendiendo a sus residentes de acciones ilegales del gobierno federal, que Trump, según ellos, viola la ley o amenaza los derechos de los ciudadanos y que las demandas son una herramienta legítima. Sin embargo, esta coordinación muestra que la conclusión ya estaba escrita antes de ver las políticas, que el objetivo no era revisar los hechos, era frenar a Trump. Y ese es el corazón del lawfare, usar procesos legales para desgastar, para bloquear, para demorar y debilitar políticamente a un adversario. Ahora, veamos la escala. No todos los fiscales generales participaron tampoco en las demandas, pero algunos estados han estado extremadamente activos, como por ejemplo California con el fiscal general Rob Bonta, que ha participado en 82 demandas. En Colorado con Phil Weiser en al menos 75 demandas. En Washington con su fiscal general en 70 demandas. Arizona con Chris Mayes en 46 demandas. Bueno, son números importantes, números enormes, y California ya reconoció un costo importante, pues Rob Bonta dijo en una conferencia de prensa que esas demandas han costado a los contribuyentes de California, y lo dijo así, $19 millones. 19 millones de dólares en litigios contra Trump. Eso lo dijo Bonta. Pero Bonta defendió esas acciones y dijo que no son políticas. Esta fue su frase concreta. Si Trump no quiere que lo demanden, todo lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y agregó además, Trump no muestra señales de detenerse, así que seguiremos demandándolo. Esa es la defensa demócrata. Para ellos no es lawfare, es control legal. No es guerra política, es responsabilidad institucional, no es persecución. Ellos hablan de cumplimiento de la ley. Pero la pregunta que sigue en pie es si todo esto era simplemente una reacción legal a acciones ilegales, porque se estaba preparando desde antes de que Trump gobernara, entonces no se entiende.
Y ahí aparece también otro punto importante. Los propios documentos hablan de mantener cierta información fuera del alcance público. El acuerdo indica que las partes querían perseguir su interés común sobre temas de rendición de cuentas federal y litigios relacionados, evitando renunciar a la confidencialidad de materiales privilegiados. En otras palabras, coordinación sí, pero con puertas cerradas, con una estrategia conjunta, pero protegida por el escrutinio público. La gente no debía saber. Y en una democracia eso también genera preguntas, porque estos fiscales generales no son abogados privados, son funcionarios públicos, usan recursos públicos, demandan en nombre de estados completos y toman decisiones que afectan a millones de contribuyentes. Entonces, si existe una coordinación nacional para demandar al presidente, cuando todavía ni lo era, ni siquiera era presidente, ¿cuándo el público entonces tiene derecho a saber, siendo que es el público el que financia el sueldo de estos fiscales generales? ¿Quién define la estrategia? ¿Qué se conversa en esos grupos? ¿Qué casos se plantearon? ¿Qué estados lideraron esas conversaciones? ¿Y qué parte se oculta bajo privilegios legales? El ex juez Thomas McCaucher de Connecticut cuestionó precisamente la amplitud de ese interés común. Esto es lo que dijo. Pero, ¿cuál es su interés común? No podemos establecer cuáles son sus intereses comunes. No me gusta. Y agregó además, si yo estuviera sentado como juez en el caso, diría que necesitan algo un poco más específico. Y esa crítica es importante porque no viene desde un discurso de campaña, viene desde una preocupación legal. Un acuerdo de interés común no debería ser una caja negra tan amplia que puede cubrir casi cualquier acción futura contra una administración. Si el interés común es demasiado general, se vuelve difícil distinguir entre estrategia legal legítima y coordinación política encubierta. Ahora, bueno, los fiscales demócratas que respondieron no lo ven así. Maryland, por ejemplo, el fiscal general Anthony Brown dijo que la planificación comenzó tan pronto como quedó claro que Trump iba a obtener la nominación republicana. Esta fue su frase. Hablamos de una serie de posibilidades y queríamos estar preparados, no ser tomados por sorpresa. Y también dijo, no creo que fuéramos tras él, ni que ningún fiscal general lo estuviera haciendo, porque todavía no había sido elegido. Bueno, esa es una defensa bastante interesante porque Brown dice, no estábamos atacando a Trump porque todavía no había sido elegido, ¿cómo lo íbamos a atacar? Solo nos estábamos preparando. Pero bueno, para los críticos esa línea es demasiado delgada porque preparar litigios contra políticas hipotéticas de un candidato presidencial parece menos una defensa legal y más se parece una resistencia anticipada. Más aún cuando el esfuerzo termina meses después en casi 100 demandas. El ex fiscal general de Washington, Bob Ferguson, fue todavía más directo después de la elección. Dijo que su oficina llevaba meses preparando posibles litigios contra Trump. Esta fue su frase. Sabíamos por nuestra amplia experiencia durante su primer mandato que tendríamos que estar preparados desde el primer día si era reelegido. Y agregó, mi equipo revisó línea por línea el proyecto 2025 y estuvo siguiendo las declaraciones de Trump durante la campaña. Bueno, eso confirma la preparación. Pues aquí se ve claramente, no la niega. La presenta como algo prudente. Para ellos era prepararse de una forma responsable, que eso era responsabilidad, no lawfare anticipado. Ahora, bueno, el senador demócrata Tim Kaine también dio una lectura muy reveladora. Comparó lo que hicieron los fiscales generales demócratas con lo que hicieron los fiscales generales republicanos durante la administración Obama. Esto es lo que dijo. Todo lo que él apoye, nosotros estamos en contra. Esa frase puede parecer una explicación política bastante sincera, pero también puede ser un problema porque imagínense, si la estrategia es todo lo que él apoya, nosotros estamos en contra, entonces ya no hablamos solo de legalidad, estamos hablando de una oposición automática y ahí volvemos al punto central. Están demandando porque cada política es ilegal cuando ni siquiera existe política, o están demandando porque viene Donald Trump directamente. Pues en una república constitucional, los tribunales son un control fundamental,
Pero si se convierte en la primera línea de una guerra partidista permanente, el sistema comienza ya a deformarse, porque entonces cada presidente gobierna no solo contra el Congreso y la oposición política, sino contra ya una red de fiscales estatales organizada para judicializar cada paso. Y eso tiene consecuencias. Retrasa políticas que usted ya está viendo que está ocurriendo en esta administración, consume recursos públicos porque todo eso se paga con dinero del contribuyente, satura tribunales porque estos casos tienen que correr por la corte, convierte cada decisión federal en una batalla legal y también alimenta la percepción de que la ley ya no es un árbitro neutral, sino un arma de partido. Ahora, bueno, para ser justos, esto no ocurre solo de un lado. Durante la administración Biden, fiscales generales estatales también presentaron muchas demandas. Pues según datos recopilados por Market University, hubo 122 demandas multiestatales contra la administración Biden durante sus 4 años. Ok, 122 demandas. Pero acá hay una gran diferencia. Eran demandas contra una administración que ya estaba en el gobierno, que tenía políticas por las que demandar. Ese es el punto que lo distingue. Una cosa es ver una política, considerarla ilegal y demandar. Y otra cosa es construir una estructura confidencial que nadie sepa meses antes para estar listos por las dudas contra un candidato específico. Y además hay dinero público detrás. Es decir, que la gente tendría que saber por qué se está haciendo todo este movimiento, toda esta coordinación con dinero público, dinero de la gente. En Nueva Jersey, los registros presupuestarios muestran que el gobernador Phil Murphy agregó $1 millón al presupuesto estatal para el año fiscal 2026 relacionado con el Project for Federal Accountability. Ese dinero era considerado esencial para financiar 2 puestos y brindar apoyo crítico para proteger a los residentes de acciones imprudentes e ilegales del gobierno federal. En California también, una ley autorizó $25 millones para litigios de Federal Accountability. Es decir, no dinero del gobierno, no salen de los gobernadores, de los fiscales generales, sale de la gente, ¿sí? Para esta rendición de cuentas federal. Otra vez, los defensores dirán, esto es necesario para proteger a los estados. O sea, usar presupuesto público para sostener una guerra legal contra Trump. Y ambos lados entienden algo, la batalla contra Trump ya no ocurre solo en las campañas electorales, también en los tribunales. Ocurre en presupuestos estatales, ocurre en acuerdos confidenciales, ocurre en oficinas de fiscales generales y ocurre con una coordinación que muchas veces el ciudadano común, es decir, usted, yo, no lo vemos, no sabemos que existe. Por eso esta historia es importante, porque cuando usted escucha que un juez bloqueó una política de Trump o que un fiscal general demandó a la administración, detrás puede haber mucho más que una acción espontánea. Puede haber redes de coordinación, como estamos viendo. Puede haber acuerdos previos, puede haber estrategias compartidas, puede haber grupos de trabajo, puede haber planificación nacional que, como dije antes, según los datos, según estos documentos confidenciales, ya estaban antes de que él sea presidente. Y si eso existe, por supuesto que el público merece saberlo. No para impedir demandas legítimas, no para eliminar los controles, tampoco para darle carta blanca a ningún presidente, sino para saber si los fiscales generales, que por cierto, de nuevo, son empleados de los contribuyentes, si están actuando como guardianes de la ley o como una oposición política paralela, que al final no está ayudando para nada a que el pueblo avance, porque este pueblo ha votado por este presidente y todos estos problemas legales no están dejando de que el gobierno avance. Bueno, esa es la diferencia clave. Un fiscal general debe defender la ley, no dirigir una campaña permanente. Debe proteger a sus ciudadanos, no usar sus oficinas como trincheras partidistas. Debe demandar cuando hay una base legal, no cuando hay una oportunidad política.
Y aquí es donde el término lawfare deja de ser una palabra de campaña y ya se convierte en una pregunta institucional. Porque si un grupo de fiscales prepara litigios contra un presidente antes de que gobierne y luego lo demanda casi 100 veces, ¿esto se trata de justicia o es una guerra legal? Los defensores de este tipo de organización van a decir que Trump merece cada demanda porque sus políticas cruzan límites. Tenemos que recordar que todavía él ni era presidente, ya había una organización detrás de todo esto. Mientras que los que no están de acuerdo van a decir que este plan existía antes de los supuestos límites, entonces, bueno, por eso no debería ocurrir, ¿sí? Y que tal vez ahí está la frase que mejor, bueno, resume todo esto. Primero vino la estrategia, ese es el punto. Primero hubo una coordinación, hubo una estrategia, después vinieron las demandas, después, y solo después se discutieron los detalles legales. Vamos a acomodarlo aquí. Si eso es cierto, el país tiene un problema mucho más profundo que una disputa entre Donald Trump y fiscales demócratas. Tiene un problema de confianza, como hablábamos también en el episodio anterior. Porque cuando la mitad del país cree que los tribunales están siendo usados para bloquear la voluntad electoral es lo que la gente eligió para estos 4 años de gobierno en Estados Unidos, para esta nueva administración. Esta administración la eligió la gente, entonces es bloquear la voluntad electoral, la legitimidad del sistema que tenemos ahora o debilitar este sistema de gobierno, esta administración. Y cuando la otra mitad también de la gente cree que Trump debe ser frenado en cada paso, bueno, la política se vuelve ingobernable, porque así se construye una guerra permanente. Una elección ya no termina en las urnas, sino que termina en las cortes judiciales, porque cada política se convierte ya en un litigio. Cada litigio se convierte en campaña. Cada vez que el presidente saca una orden ejecutiva, sale un problema legal, ¿verdad? Cada fiscal se termina convirtiendo en un actor nacional. Y cada decisión judicial se interpreta como victoria o derrota partidista. Eso no es saludable para una república. El país necesita controles, pero también necesita gobernabilidad. Necesita fiscales que hagan cumplir la ley, pero también necesita que la ley no sea convertida en una herramienta electoral. Necesita transparencia y si existen proyectos, acuerdos y fondos públicos para demandar al presidente, el ciudadano tiene todo el derecho de saber por qué y cómo va a funcionar eso. Porque la rendición de cuentas no puede ser solo una palabra usada contra esta administración, contra Washington. También debe aplicarse a los estados. También debe aplicarse a los fiscales generales. También debe aplicarse a quienes deciden defender la ley. Este caso deja una pregunta muy clara. Los fiscales generales demócratas se prepararon legítimamente para defender a sus estados o estaban organizando una guerra legal contra Trump antes de que los votantes decidieran por Trump. Esa es la pregunta que incomoda, porque nadie discute que un presidente debe ser controlado por la ley. No estamos diciendo eso, pero también hay que tener en cuenta que lo que nos debería preocupar es cuando la ley aparece preparada como arma antes de que exista el supuesto abuso. Y si el Project for Federal Accountability fue simplemente un esfuerzo técnico de coordinación legal, entonces debería también poder explicarse con transparencia qué estados participaron, por qué hubo ese silencio, qué políticas se anticipaban, qué presupuesto se destinó para todo esto, ¿sí? ¿Qué presupuesto? ¿Con cuánto dinero del pueblo? ¿Qué criterios se usaron para decidir tomar esas demandas de algo que todavía no ocurrió? ¿Y qué parte de esa coordinación puede conocer el público? Porque la confianza no se construye con documentos confidenciales, se construye con claridad, mostrándole a la gente con qué se está usando, qué se está haciendo con su dinero, cómo trabajan estos fiscales generales, cómo trabaja el gobierno. Ahora me gustaría saber qué piensa de todo esto. Para usted esto es rendición de cuentas constitucional, esto tiene que ser así, esto está bien, o se trata de lawfare organizado contra Donald Trump antes de llegar a la presidencia.
déjeme su comentario ahí abajo, que me parece muy importante, porque eso es lo que se está descubriendo hoy, de ya mucho tiempo atrás de que el presidente asuma este poder. Bueno, antes de despedirme, quiero invitarlo también a que se suscriba a la web de The Epoch Times en español, porque, bueno, hoy la batalla por la verdad no se libra solamente en Washington, en los tribunales o en las elecciones. También está en la información, también está en los medios de comunicación. La información que usted recibe todos los días, ¿sí? Por eso es tan importante apoyar medios que no tengan miedo de revisar documentos, de presentarlos como estamos haciendo hoy, también de contrastar las versiones, de mirar el contexto, de hacer preguntas incómodas. Entonces, no pierda tiempo. Vaya ahí abajo, le dejo en la descripción de este video el enlace para que se suscriba a The Epoch Times en español, para que usted tenga siempre una fuente confiable con investigaciones claras y una cobertura que no siga automáticamente el relato dominante. Y por supuesto, si América Revelada le aporta claridad en las noticias que analizamos aquí, vaya ahí abajo, ponga su dedo, regálenos su poderoso me gusta, que eso nos ayuda a llegar a miles de personas más. Suscríbase a este canal, active la campanita y comparta este video con alguien que quiera entender cómo la batalla política en Estados Unidos también se está jugando en los tribunales. Muchas gracias por acompañarme. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.